Hola a todos. Antes de empezar, les pido que se suscriban a mi canal, den like y comenten en mi historia. Ahora, déjenme contarles algo que simplemente no puedo creer. Murmuré para mí misma mientras hojeaba un diario que encontré en la habitación de mi hijo. Las entradas eran impactantes, nada que esperarías de un chico, pero aclararon todos los sentimientos incómodos que he tenido durante días. Inmediatamente lo reporté a la policía. Soy Anita, tengo 32 años y trabajo a tiempo parcial. He estado casada con James, también de 35 años y empleado de una empresa, durante 11 años. Todavía trabajo en una empresa de moda, donde era a tiempo completo hasta que tuvimos hijos. Gracias a un jefe comprensivo, nuestro hijo Esteve cumple 10 años este año y estamos pensando en comprar una casa para prepararle una habitación para el futuro. Pero la actitud de James hacia mí y Esteve empezó a cambiar. Esteve ama estudiar y recibe elogios de sus profesores por sus notas. Ya lo está haciendo bien, pero aún dedica su tiempo a leer en la biblioteca o ayudar a sus amigos con sus estudios después de la escuela en lugar de jugar afuera. Cuando Esteve tenía un par de años en la escuela primaria, James empezó a decir que los niños deberían jugar afuera, no estudiar. Que deberían construir cuerpos fuertes. Lo enviaba al parque en el frío sin abrigo o le quitaba sus libros diciendo que leer demasiado llenaría su cabeza de ideas extrañas. Al principio me preocupaba la falta de ejercicio de Esteve, así que podía entender a James, pero empecé a cuestionarlo cuando sus acciones se volvieron excesivas. Entiendo tu punto, James, pero ¿esto no es demasiado para Esteve? Está bien ser activo, pero no necesita estar en ropa ligera y él establece un tiempo para leer, así que no es necesario quitarle sus libros. Eres muy blanda, Anita, por eso se enferma con solo un poco de juego al aire libre. Eres su mamá, sé responsable. Es un niño, necesita ser fuerte y activo. Las conversaciones sobre nuestro hijo Esteve siempre terminaban en un desacuerdo, dejándome reflexionando sobre qué hacer a continuación. Cada vez que James tenía un día libre y quería sacar a Esteve, me aseguraba de ir con ellos. Lo hacía para vigilar a Esteve, asegurándome de que no lo presionaran demasiado, y a menudo sugería salidas como ir al cine o visitar museos de arte. Esteve ama apreciar el arte y cuando íbamos a un museo, compartía con entusiasmo el conocimiento que había adquirido de los libros. James decía que si íbamos a lugares así, él saldría con sus amigos y nunca se unía a nosotros. Intenté cerrar la brecha entre el enfoque de crianza de James y el interés de Esteve, pero eventualmente dejé de intentarlo y nos volvimos cada vez más divididos en nuestro hogar. Después de un tiempo, James dijo que no quería desperdiciar su dinero en un niño que no le escucha, así que reduzcamos los gastos educativos de Esteve. Los gastos educativos que mencionó eran solo unos pocos dólares al mes para cursos en línea además de la matrícula de la escuela primaria. Frustrada, decidí cubrir las tarifas de los cursos de Esteve y cualquier actividad de aprendizaje futuro con mis propios ingresos y ahorros previos al matrimonio. Mientras tanto, James estaba gastando el dinero que ahorró en piezas nuevas para el auto y mejoras innecesarias como una nueva cámara de tablero, a pesar de que ya tenía una alquilada de la compañía de seguros. Un día recibí una llamada de mi papá, se había lastimado la espalda y me pidió ayuda con las tareas diarias hasta que se recuperara. Mi mamá había fallecido justo después de casarme debido a una enfermedad a largo plazo. Apresuramos nuestra boda porque quería que me viera como una novia. Desde entonces, papá ha estado viviendo solo, a 30 minutos de nosotros. A Esteve le gusta visitarlo ocasionalmente y escuchar con entusiasmo sus historias sobre el pasado. Cuando consulté a James sobre la situación de mi papá, dijo que está envejeciendo, así que es una preocupación, no te preocupes por mí, ve a cuidarlo. Desde ese día, empecé a ir a la casa de mis padres cada 2 días después del trabajo. Hacía algunas compras primero y luego preparaba comidas para mi papá antes de regresar a casa. Papá decía que las compras eran suficientes, pero estar de pie por mucho tiempo parecía afectar su espalda. En mis días libres, llevaba a Esteve a la casa de mis padres mientras limpiaba la casa. Esteve y papá tenían todo tipo de conversaciones interesantes, ambos parecían disfrutarlo. Con el tiempo, papá empezó a darme dinero por cuidarlo.
decía que no dejara que cuidar de él afectara el tiempo familiar con James. ¿No planean comprar una casa? ¿Cómo va eso? En realidad, ya lo habíamos reducido a algunas propiedades, solo teníamos que elegir una, pero entre la actitud de James y cuidar a papá, aún no habíamos tomado una decisión. Decidimos discutirlo nuevamente una vez que papá estuviera estable, sin querer preocupar a papá, solo dijimos que estábamos bien y nos fuimos a casa. Aún así, sentía que no deberíamos seguir posponiendo los problemas familiares, así que decidí hablar con James después de que Esteve se fuera a la cama. Desde que no estábamos de acuerdo en cómo criar a Esteve, es como si hubiera esta distancia, esta pared entre nosotros. El tiempo en familia también ha disminuido. ¿Qué piensas de todo esto, James? Respondió que aunque escuchara mi opinión, terminaría malcriando a Esteve de todos modos. Entonces, ¿qué piensas? La verdad es que sí, dije que estaba bien cuidar a tu papá, pero nunca dije que estaba bien que lamieran nuestro hogar. No me inscribí para esto. Según James, él asumió que yo seguiría trabajando a tiempo parcial sin reducir mis responsabilidades domésticas y además cuidaría de papá perfectamente. Su "no te preocupes por mí" fue simplemente una frase educada. En realidad, comprar una casa significa adquirir deudas a mi nombre, y no quiero hacer eso por un hijo que desatiende sus responsabilidades y una esposa que descuida su hogar por su padre. James soltó un suspiro profundo, como si estuviera criticando mis recientes acciones. Pero yo también trabajo todos los días, argumenté. Además, sales con tus amigos en tus días libres y nunca juegas con Esteve. Solo porque las cosas no van como quieres no significa que puedes descuidar la crianza. ¿Por qué debería pasar mis días libres yendo a museos y bibliotecas aburridas? James respondió, dejando claro que no tenía intención de ceder en lo que Esteve quería hacer. Quedé estupefacta por el comentario de James, demostrando que no es un esposo confiable. Cada vez que James sacaba a Esteve para hacer ejercicio, no lo hidrataba adecuadamente, lo hacía correr interminablemente y no se contenía al lanzar o golpear pelotas. No solo Esteve no disfrutaba de estas salidas, sino que también terminaba lesionado o postrado en cama durante días. Esteve se volvió temeroso de salir con James, y yo tenía que preocuparme excesivamente porque sus actividades fueran peligrosas. Le he dicho a James varias veces que sea más considerado y moderado con el ejercicio de Esteve, pero James nunca escuchó. Frustrada, casi renuncié a encontrar una solución. La tensión no resuelta pesaba en mi mente, especialmente con la compra de la casa y nuestra vida familiar en juego. Sorprendentemente, el problema se resolvió antes de lo que pensaba. Al día siguiente de nuestra conversación, James se disculpó conmigo. Según él, una charla con un colega que también tenía hijos provocó este cambio de actitud. El colega de James quedó tan impactado y desilusionado por su historia que le dijo, no solo estás fallando como padre, sino también como esposo. Tu esposa podría denunciarte legítimamente por esto. Agradecida con el colega de James, acepté sus disculpas con la esperanza de mejorar nuestra relación familiar. Después de eso, la condición de la espalda de mi papá mejoró, permitiéndole volver a su rutina. Reduje la frecuencia de mis visitas a la casa de mis padres, lo que nos permitió pasar más tiempo de calidad como familia. Las cosas también iban bien con la compra de la casa, estábamos esperando la aprobación de la hipoteca. A medida que se acercaba la compra de la casa, James comenzó a trabajar horas extras con más frecuencia, y yo aumenté mis horas a tiempo parcial. Cuando parecía que llegaríamos tarde a casa, mi papá cuidaba de Esteve. Finalmente, nuestra hipoteca fue aprobada y compramos nuestra nueva casa. Pero al día siguiente de completar los trámites con el agente inmobiliario, James fue a trabajar y nunca regresó. Contacté a todos los que se me ocurrieron, incluso a la policía, pero el paradero de James seguía siendo un misterio, lo que llevó a días inquietantes. Debido a la desaparición de James y a la inestabilidad que trajo consigo, tuvimos que reconsiderar la compra de la casa. Afortunadamente, nuestro agente inmobiliario fue comprensivo, y la propiedad era lo suficientemente popular como para cancelar fácilmente el contrato. Alrededor de una semana después de la desaparición de James, mientras buscaba pistas, encontré un cuaderno en la habitación de Esteve.
En lugar de simplemente encontrarlo, Esteve había dejado intencionalmente el cuaderno en su escritorio con una nota adhesiva que decía: «Lo siento por guardar silencio todo este tiempo». Al abrir el cuaderno, descubrí que era un diario que Esteve había mantenido durante unos 2 años, desde que tenía 8. Sentí un escalofrío al leerlo. El diario comenzaba con un relato de ver a James caminando con una mujer que no conocía, vista de camino a casa desde la biblioteca. James y esta mujer parecían una pareja de un drama romántico, según el diario. ¿Podría ser una amiga especial además de mamá?, se preguntaba el diario. A los 8 años, el concepto de engaño parecía desconocido para Esteve. Sin embargo, las cosas tomaron un giro cuando Esteve se encontró con James y esta mujer caminando juntos. James comenzó a amenazar a Esteve, diciéndole que lo echaría si le contaba a su madre sobre esta mujer. Esteve se dio cuenta de que James y esta mujer tenían una relación sospechosa. Desde que Esteve entendió que su relación se parecía al engaño que había visto en los dramas, su diario estaba lleno de culpa por ocultármelo. Peor aún, mientras yo estaba despierta visitando a mis padres, James había echado a Esteve de la casa e invitado a esta mujer. Esteve quería acompañarme, no solo porque disfrutaba hablando con abuelo, sino principalmente para escapar de James, como mostraba una entrada reciente. El comportamiento de James hacia Esteve parecía empeorar día a día, y además contenía amenazas como: «Si nos mudamos, no verás mucho a tu querido abuelo. Si decides abandonar a tu familia, no verás a Esteve tan a menudo. No me hagas caso, te echaré y a Anita, luego Anita podría abandonarte por hacerte perder a su papá». En este punto, temblaba de rabia por las acciones de James y llena de vergüenza por lastimar a Esteve sin siquiera darme cuenta. Pero el diario tenía contenido aún más impactante en los últimos días. Si el abuelo resulta herido, Anita tendrá que irse de la casa para cuidarlo, y tú incluso recibirás algo de dinero. Sería bueno que el abuelo resultara herido de nuevo. Deberías hacer que el abuelo resulte herido. Llegó al punto de decirle a Esteve que empujara al abuelo o dejara caer algo pesado sobre su pie. La última página decía que papá había dicho que si la casa del abuelo se incendiaba, recibiríamos dinero y podríamos construir una casa nueva más lujosa. Mamá probablemente pasaría más tiempo con nosotros, así que él podría vivir con una nueva esposa en una nueva casa. Llamé a la policía en el momento en que leí el diario y fui a recoger a Esteve y a papá. La policía tomó el asunto en serio y localizó rápidamente a James, quien se alojaba en la casa de un colega de trabajo que resultó ser la mujer mencionada en su diario. Grandes cantidades de gasolina estaban almacenadas en el porche de esa casa. James y su anfitrión dieron la débil excusa de que planeaban usarla para hacer una barbacoa, pero debido a la cantidad excesiva, ambos fueron interrogados. Aproveché este momento para contactar a mi abogado, a quien ya le había consultado sobre el divorcio de James. Gracias a esto, había estado al tanto de las andanzas de James todo el tiempo. Sentí que algo estaba mal cuando James se ausentaba de las salidas familiares para pasar tiempo con amigos los fines de semana, así que había estado haciendo mi propia pequeña investigación sin alertar a James. Además, las últimas grabaciones de la cámara de tablero de James tenían conversaciones con esta mujer y sabía que habían estado yendo a un hotel juntos. El día que James se disculpó diciendo que lo habían reprendido por ser inapropiado, en realidad le habían pedido que terminara con su amante porque no parecía ser un buen padre. Había optado por destruir a nuestra familia revelando la verdad sobre James, especialmente después de ver que rompía con su amante en las imágenes de la cámara de tablero. Pensé en guardármelo y darle otra oportunidad, pero mi decisión sumió a Esteve en la agonía y podría haber llevado a una catástrofe. Física y emocionalmente agotada, me preparé para las decisiones difíciles por delante. Cuando James regresó de la comisaría, se disculpó profusamente, diciendo que sentía una enorme presión financiera, especialmente después de comprar la casa, y simplemente escapó. La persona que lo acogió era solo una colega, nada más, lo juro. James parecía pensar que yo no estaba al tanto. Me libré por poco y atónita, escuché como James me gritaba: «Has dado a luz a un hijo que no se puede amar y ahora quieres quitarme mi dinero, incluso de ella». El abogado intervino y llevaron a James de vuelta a la comisaría. Al día siguiente,
Envié un paquete a los lugares de trabajo de James y su amante. Contenía documentos detallados y grabaciones de la cámara de tablero. Las grabaciones incluían conversaciones entre James y su amante discutiendo cómo incendiar la casa de mis padres les podría dar dinero y les daría una casa propia. En cuanto a James, sus padres lo acogieron de nuevo, pero lo vigilan de cerca. Planeaban echarlo, pero se preocuparon de que pudiera hacerme daño a mí o a sus nietos después de que se quejó de tener rencor contra mí. Ahora vive bajo estrictas condiciones, sin coche, sin teléfono y cualquier dinero que gane no va directamente a él, sino que es administrado por sus padres. Después de todo el drama, me enfoqué en el bienestar emocional de Steve por un tiempo. También asistí a terapia para recuperarme mentalmente. Estaba herida.